continuar con la materia de seguridad vial. Ya hemos visto durante estas clases que todos los factores que intervienen dentro de la seguridad vial y los actores de riesgo, los actores, como decíamos, pues como los motoristas, los conductores, peatones, etcétera, los factores. Y además hemos visto cómo debemos planificar, tanto desde el punto de vista del gobierno del país a través de los planes nacionales de seguridad vial, así como los planes de movilidad tanto a nivel local, a nivel departamental y a nivel también institucional. Recordaros que de esta materia y los días que nos quedan habrá un test del segundo corte previsto para el 27 de mayo, para el 23 de mayo a la hora de esta materia día martes. Bien, decíamos y hemos hablado durante todos estos días que el tráfico es un fenómeno complejo, de alguna forma, en el que se ven afectados e influyen numerosos elementos. Y se va a afectar, como hemos visto durante toda la materia, al entorno, se va a afectar al individuo y, lógicamente, el vehículo en sí. Desde la generalización del uso del transporte terrestre y con ello numerosa construcción de infraestructuras viarias, los núcleos los núcleos urbanos van a ir creciendo alrededor de estas infraestructuras. Eso pues lo veis, las carreteras saliendo de la ciudad de Bogotá que unen otros núcleos como a través de esa carretera van creciendo los núcleos urbanísticos. Y por lo tanto, tendremos que tener muy en cuenta cómo se está produciendo ese crecimiento para poder determinar cuál es la referencia del propio origen del suelo urbano, del núcleo urbano y su desarrollo. Desde luego, la carretera como concepto de red de comunicación es origen y riqueza y motor de la economía. Eso es indudable en todo país. Y sirve, desde luego, como base para el desarrollo de cada sociedad. Las características propias tanto de los tramos urbanos como de los interurbanos se hacen incluso más patentes cuando el tramo urbano y el tramo interurbano confluyen en una travesía, ¿no? Cuando estamos realmente uniendo los dos debido a ese crecimiento urbanístico. En este caso, a las altas intensidades circulatorias de una vía interurbana hay que sumar los inconvenientes propios de la circulación urbana, en la que los peatones pues se van a ver muy influenciados por ello, ¿no? Asimismo, también los vehículos estacionados, etc. Junto con ellos, junto con la propiedad de los peatones, las personas que van paseando las bicicletas, etcétera, junto con los vehículos propios estacionados y los semáforos, todo lo que es la señalización, conforman un paisaje, a veces caótico y no exento de peligro. Y para eso estamos nosotros, para reordenar todo esto. Este paisaje, como digo, caótico, pues muestra las incompatibilidades de las formas distintas de entender la circulación. La circulación que beneficia de alguna forma al propio vehículo y la circulación en la cual hay que tener nuestro ámbito de seguridad para el y los diferentes actores. Evidentemente, cada situación que nosotros contemplemos requerirá una cierta medida. Las medidas pueden ser diferentes, pero de alguna forma tienen que ser homogéneas. Dentro de un conjunto de soluciones aplicables a cualquier travesía, debemos tener homogeneidad en la respuesta ante los problemas. ¿Por qué? Pues porque los usuarios reaccionarán mejor ante un conjunto de medidas homogéneas que si se encuentran en cada travesía con un tipo de solución distinta. Y ya digo que eso está muy ampliamente estudiado
y, lógicamente, las personas siempre van a reaccionar ante una misma o parecida situación o solución homogénea. Bien, vamos a empezar a hablar de la seguridad de los peatones. Vamos a intentar hablar de los efectos perjudiciales que el tráfico causa sobre una travesía, puesto que nos vamos a centrar inicialmente en las travesías y como último día, como última parte de esta temática, hablaremos un poco de soluciones directamente en carreteras interurbanas. El motivo fundamental también que vamos a estudiar va a ser el efecto sobre el medio ambiente, porque estamos diciendo desde el principio que en seguridad vial estamos tratando lo que es la sostenibilidad. Por lo tanto, vamos a ver la seguridad de los peatones, veremos la convivencia entre los diferentes tipos de tránsito y estudiaremos un poco lo que es la afección al medio ambiente. Desde luego, en una de las principales causas de accidente para un peatón es la velocidad de los propios vehículos. Si vemos en una tabla la probabilidad de fallecimiento de un peatón refiriéndonos a la velocidad de colisión del vehículo con el peatón, pues vemos que a 20 km por hora la probabilidad de un fallecimiento de un peatón es del 10%. Si recordamos el día anterior, hablábamos de estos temas incluso dependiendo de las edades del peatón. Pero tomando una media de edad, vemos que a 20 km por hora el fallecimiento de un peatón es del 10%. Si la velocidad de colisión la superamos al doble, al 40 km por hora, la probabilidad de fallecimiento del peatón la situaríamos en un 30%. Si el vehículo impacta a 60 km por hora con el peatón, estaríamos hablando de un 85% de probabilidad de fallecimiento del peatón. Y si vamos a 80 km por hora o más, pues prácticamente tenemos el 100% de probabilidad de que el peatón fallezca. Por eso, cuando hablamos de travesías urbanas, siempre vamos a hablar de las zonas 30. En lo cual, pues veis que la probabilidad de chocar un vehículo con un peatón es mínima para que ese peatón fallezca. No que se le produzcan lesiones, que se le va a producir, pero sí la probabilidad de que ese peatón fallezca es bastante baja. Bien, como vemos, es vital reducir la velocidad de los vehículos motorizados en las travesías. Pero sobre todo hay que intentar, mantener esta reducción de velocidad con dispositivos en toda la travesía que tienen que ir mucho más allá de la propia señalización. Estos elementos pues, van a hacer recordar al conductor en todo momento que se encuentra en una zona en la que no tiene total preferencia, sino que convive con otros tipos de tránsito. Por ejemplo, aunque vamos a hablar de diferentes soluciones, es el adoquinado del firme en ciertas calles. El vehículo a ir por el adoquinado tiene un cierto ruido y le va a recordar al conductor que tiene que ir a velocidades más bajas. Debido a que nuestras calles están principalmente diseñadas normalmente para automóviles, muchas personas no se sienten cómodas a caminar o a ir en bicicleta. Caminar al lado de una calle amplia con tráfico denso y a gran velocidad es, desde luego, como veis vosotros día a día, bastante desagradable e incluso resulta peligroso. Los ambientes dominados por el tráfico aíslan a los ancianos, frustran a los niños y limitan aún más a los que sufren de incapacidad. Caminar y montar en bicicleta, desde luego, son métodos de transporte de bajo costo
simples y que no contaminan al medio ambiente, desde luego son sostenibles. Además, si lo comparásemos con los vehículos a motor, los peatones y ciclistas no presentan casi ningún riesgo para los demás. Pero a veces la falta de atención a sus necesidades pues da como resultado en muchas ocasiones que muchas personas utilicen más sus automóviles de lo que en otras circunstancias bien distintas en cuanto al tránsito podrían utilizar pues, o bien esa bicicleta siendo ciclista o siendo propio peatón. Por otro lado, los efectos en cuanto a las velocidades en el medio ambiente, pues producen ciertos, esa propia circulación va a producir ruido y contaminación. Desde luego, los ruidos del tráfico son constantes y van a afectar a la persona de una forma continua. Produce estrés y puede llegar a interrumpir incluso el sueño, ¿no? En una ciudad que haya tránsito nocturno. Todos los vehículos motorizados hacen ruido, pero un vehículo a motor a gran velocidad causa mucho más ruido que uno a velocidad media. Los vehículos también provocan más ruido cuando aceleran que cuando circulan a una velocidad constante, como podemos observar en este tráfico, ¿no? En este gráfico, perdón. El vehículo a una velocidad constante pues produce 65 decibelios de ruido, pero un vehículo acelerando pues llega hasta los 68 decibelios de ruido. Vemos además que pues, el ruido de los camiones estamos entre 75 a 100 decibelios, ¿no? Así en el límite de lo que puede ser el ruido de una discoteca. Aunque las discotecas, cuando estamos en ellas, pensamos que no nos están haciendo ningún daño. Las emisiones provenientes del transporte contribuyen a casi todos los tipos de contaminantes del aire, además que afectan a la salud del ser humano. La baja calidad del aire en las ciudades produce consecuencias muy importantes en cuanto a la salud de los individuos y no se puede controlar de ninguna forma, no sea que sea eliminar el tránsito, pues para poder controlar la contaminación del aire en estos centros urbanos lo que hay que hacer es limitar el tránsito de los vehículos e intentar limitar únicamente a transportes colectivos. El tráfico urbano contamina más porque los vehículos frenan, aceleran y van a marcha lenta. La cantidad, además de semáforos, que hace que los automóviles circulen más despacio, pues también inciden en cuanto al propio contaminante. La tendencia a arrancar, acelerar, reducir la velocidad, parar y volver a arrancar en las calles de la ciudad y las autopistas nos va a producir mucha más contaminación, ya que los motores pasan la mayor parte del tiempo operando de un modo menos eficaz que si lo hiciesen a velocidades uniformes y moderadas. Bien, si entramos dentro de los problemas, como hemos visto la velocidad, pues vamos a ver conflictos entre vehículos motorizados y peatones. Lógicamente ya aquí estamos mezclando dos tipos de actores dentro de las vías, los conflictos entre los vehículos motorizados y bicicletas, los tipos de movimientos de giro, qué pasa con los vehículos estacionados, incluso la mala de visibilidad debido a los estacionamientos y estudiaremos también las condiciones deficientes de velocidad. De visibilidad, perdón, deficientes dentro de un tramo. Desde luego, los peatones son el grupo más vulnerable de usuarios viales, especialmente los niños y los ancianos, pues no van dentro normalmente de un vehículo que los proteja de las lesiones en caso de una colisión menor. Es una colisión siempre de un vehículo contra estas personas, ¿no?
Es fundamental que en el sistema de transporte se consideren las necesidades de los peatones, incluso se debería considerar más que a los demás usuarios de las vías. La experiencia ha demostrado que la segregación de peatones y del tráfico vehicular con redes separadas y amplias aceras o separando las propias aceras del tránsito vehicular, produce mejoras significativas en la seguridad peatonal. La verdad es que no siempre se puede emplear estas medidas por tener costos elevados y se necesitan métodos alternativos para mejorar la seguridad de los peatones en las redes existentes, como veremos. En cuanto a los conflictos entre vehículos motorizados y bicicletas, podemos decir que los problemas de los vehículos de marcha lenta surgen de la diferencia de velocidad y de su incapacidad para reaccionar con rapidez ante los problemas. En intersecciones en las intersecciones, estos vehículos, luego los de marcha lenta, están en alto riesgo, especialmente cuando desean girar y se encuentran vehículos, se encuentran carros que van a hacer ese giro. Pero también incluso cuando circulan entre otros vehículos que efectúan maniobras para girar por delante. En los semáforos, además, los problemas son causados por el comportamiento de otros conductores que tratan de minimizar el tiempo de espera, y otro de los sitios fundamentales son las rotondas, donde se causan problemas específicos debido pues, a la forma de circular en una rotonda, el flujo del tránsito y de las propias velocidades a las cuales se va circulando. Además, los ciclistas pues, es un elemento del tránsito que lógicamente es más pequeño que un vehículo, con lo cual hay veces que los conductores pues no los ven bien, ¿sí? Sobre todo cuando van en nocturnidad. En las intersecciones semaforizadas se les puede proporcionar una fase especial o una línea de atención y de detención que se sitúen más delante de la de los propios vehículos para que puedan ir y salir un poco más rápido que los vehículos y puedan conseguir una velocidad parecida durante un cierto tramo al del propio vehículo. En los propios movimientos de giro, pues podemos decir que existen varias alternativas para determinar un movimiento de giro, pero los estudios no determinan, las experiencias no determinan cuál es la mejor alternativa para poder transitar un movimiento de giro. Si las intersecciones no son de un tipo fácilmente reconocible, los conductores pues no tendrán claro qué flujos tienen prioridad, lo que nos va a aumentar siempre los riesgos de accidentes. Para elegir un tipo de intersección se requiere siempre conocer la demanda, el comportamiento de la propia intersección y la predicción de los accidentes. En cuanto a la problemática de los vehículos estacionados, pues la experiencia nos dice que los vehículos estacionados o los que van a parquear o salir de los parqueaderos están implicados en entre un 8 y un 10% de los accidentes fatales de los peatones. Los vehículos estacionados que van a estacionar o dejan el lugar de estacionamiento obstruyen, van a interferir y son un peligro para los peatones e incluso para otros conductores. Los aparcamientos fuera de la vía, con puntos de entrada y salida claramente definidos, o la reubicación de los espacios para estacionamiento, parqueaderos en vías laterales o bien en parqueaderos fuera de nuestras vías, pues nos va a crear condiciones lógicamente mucho más seguras, ¿no? Y nos va a aumentar la notoriedad de los peatones y nos va a reducir además los conflictos entre los vehículos en movimiento y los estacionados.
De forma alternativa, además, una reducción del ancho de las calzadas y la asignación de espacio extra para áreas de estacionamiento o parqueaderos fuera de la vía va a ayudar incluso a que, al no existir esas zonas ocupadas, pues a que los peatones puedan cruzar y van a permitir también ciertas maniobras de los vehículos que están circulando. Desde luego, el uso total de parqueaderos en las vías o parcial nos va a contribuir siempre a mantener las vías importantes despejadas para el tráfico en movimiento. Es curioso como en Bogotá, pues la mayoría de las calles no permite parquear en esas calles, y sobre todo en las principales, y lo que tenemos son parqueaderos donde poder parquear, con lo cual lo que estamos es eliminando esos vehículos fuera de la vía y solamente dejar las calles, pues, para el tránsito de los vehículos en movimiento. Otra de la problemática que tenemos es la mala visibilidad debido a estacionamientos. Si dejamos a los vehículos parquear, pues lógicamente nos van a producir una cierta incomodidad en cuanto a la visibilidad por parte de otros conductores. ¿Qué ocurre? Pues que incluso vehículos aparcan cerca de las intersecciones o en las propias intersecciones, incumpliendo las normas, y lógicamente estos vehículos que aparcan en las vías, en las esquinas de una intersección, siempre nos van a limitar la visibilidad del que circula por ella, con el riesgo que ello conlleva al ser estos puntos uno de los mayores generadores de accidentes en las travesías. En cuanto a la visibilidad, podemos decir que tenemos que tener mucha precaución en cuanto a la visibilidad en nuestras vías. Por lo general, la visibilidad que deben tener los conductores debe ser suficiente como para identificar la acción que deben de tomar, ¿no? Y la que están tomando los vehículos que transitan por ella. Un problema común en accidentes asociado a la visibilidad es cuando una vía menor se une con una vía principal en un ángulo muy, muy cerrado y nos limita esa visibilidad. Al ir esta vía en un ángulo muy cerrado, incita a que los vehículos de la vía menor van a maniobrar dentro de esa intersección a velocidades más altas que la propia compatibilidad con la visibilidad de la que dispone. Además, hay un problema adicional cuando las vías menores se unen en ángulo, ¿vale? En vez de ir en un ángulo recto, en un ángulo, ya que los conductores tienen que, de alguna forma, si yo voy por la vía y viene la vía principal, tengo que volver la cabeza para ver bien esa otra, la vía principal, y en ese momento lo que estamos perdiendo es la atención a la hora de manejar nuestro vehículo. Lógicamente, en este momento, pues puede ser que no vea lo que está sucediendo delante de ellos, o el vehículo que está delante de ellos frene bruscamente y acabemos pues dando al vehículo por la parte trasera. Las intersecciones, desde luego, deben ser siempre, deben tener la máxima visibilidad para que con esa adecuada visibilidad se opere de forma segura. Deben ser claramente visibles para los conductores que se aproximen desde una distancia adecuada de parada. Además, debemos disponer de señalizaciones de advertencia y la iluminación debe ser un elemento que contribuya al diseño y a la operación segura de estas intersecciones, y hay que cuidarla y hay que mantenerla. Desde luego es importantísimo el tema de la iluminación para las intersecciones en la noche, ¿no? Porque desde luego es cuando más perdemos visibilidad
y, lógicamente, no únicamente con la iluminación vamos a conseguir una perfecta visibilidad, sino que además a la iluminación debemos introducirle ciertos tipos de demarcaciones, cierto tipo de líneas, captafaros, etcétera, que ayuden al conductor a ver perfectamente por dónde va nuestra. Bien, y por último, pues el propio exceso de velocidad, como hemos visto. Fijaros, esta vía, si fuera totalmente una línea continua, dos líneas continuas en los dos sentidos, como dos líneas continuas quiero decir que fueran rectas, pues lógicamente un conductor que empezara en la línea roja, cuando llegara a la línea azul, pues iría con exceso seguramente de velocidad. La forma de poder evitar ese exceso de velocidad, pues como veis, es poner algún tipo de elemento de isleta en el centro, de tal forma que cuando nos vamos acercando a ella, pues un vehículo que transita por aquí y vamos acercando a ella, tenemos este elemento, por lo que va a hacer es frenar. Volvemos a salir de ese elemento. Pues cuando llegamos a otro elemento, hacemos una reducción de carril, una especie de chicane. Incluso esas zonas, como veis, se pueden utilizar para parqueaderos y, lógicamente, habrá reducciones de velocidad. Esto es un tipo de solución en una calle para poder reducir ese tipo de velocidad. Incluso, pues como vemos aquí, en este tipo de calle, inicialmente tenemos dos carriles de forma continua. Si a esos dos carriles le introducimos pues una línea de parqueaderos en esta zona, ensanchando además la acera para que los peatones puedan manejarse de forma segura, si además limitamos la calzada de la acera con árboles, pues los peatones podrán manejarse de forma segura. Y ya digo que aquí pues reducimos el ancho de la calzada y va a ir únicamente un único vehículo, ¿vale? Y parte de la calzada la utilizamos de todo. Así limitaremos los problemas de velocidad. También podemos tener ciertas limitaciones, ¿vale? Estas tachas que hablábamos en su momento, las tachas que nuestro manual de señalización de seguridad vial que tenemos, de tal forma que con estas tachas nos van a servir para cruce de peatones y el vehículo, cuando se acerque a ella, lo que va a tener es una reducción, ¿de acuerdo? Esto que también llamamos lomo combinado, y aquí pues, se reducirá la velocidad. En cuanto a exceso de velocidades, también podemos, como decíamos al principio, una calzada, llenarla de adoquín para que cuando el vehículo vaya por esta zona de adoquín nos recuerde una forma, y esto es psicológicamente viable, que la velocidad tiene que ser baja. Si además introducimos ciertos elementos que vayan con cierta altura, pues al final el vehículo irá pues mucho más despacio. Con lo cual el tránsito de los peatones también se beneficiará desde el punto de vista de la seguridad. En cuanto al conflicto entre peatones y vehículos, en este tipo de calles, ¿vale? En este tipo de travesía, si ahí, por ejemplo, tenemos un colegio, pues lo que hacemos para que los vehículos vayan mucho más despacio es estrechar la calzada y además introducir unos elementos como es el paso de peatón con una isleta de tal forma que las personas que vayan a cruzar por ese paso de peatón, si no les da tiempo a cruzar toda la calzada, lo que hacen es en esta isleta de seguridad ubicarse y esperar a que los vehículos pues frenen en su velocidad y nos dejen también pasar. ¿Vale? También en una intersección podemos ensanchar las aceras. Ya digo que al ensanchar la acera lo que vamos a producir es una lentitud, una disminución en la velocidad del tránsito vehicular, ¿vale? Y además, pues en este tipo de aceras incluso podemos introducir elementos paisajísticos como vegetación, etcétera, y además crear líneas de parqueaderos, ¿de acuerdo? En estas zonas.
tenemos aquí, ¿vale? Por lo cual, pues siempre la velocidad de los vehículos pues, va a ser mucho más lenta y vamos a beneficiar pues el tráfico de los propios peatones. En cuanto a los conflictos entre vehículos motorizados y los ciclistas, ya hemos visto, ya hemos comentado que tenemos que tender a hacer separación entre los propios vehículos y las propias bicicletas. Bien, ¿cómo podemos hacerlo? Pues podemos crear franjas que limiten los dos tipos de vehículos. Además, en una de ellas, como vemos ahí, en los carriles bici, pues creamos unas ciertas zonas que solo por ellas se circulen las bicicletas, ni siquiera los peatones. Bueno, lo que vamos a restar también es un ancho de la calzada. En esta segunda opción, pues tenemos la propia calzada, tenemos un carril único para las bicicletas, ¿de acuerdo? Vamos a segregar el carril bici, de tal forma que lo que vamos a hacer es, vamos a incrementar los beneficios para las bicicletas, el tráfico ciclista, vamos a disminuir el riesgo de accidentes y además, al ir mucho más despacio y de una forma, en teoría, de tráfico más continuo, favorecerá las emisiones de gases y los ruidos. Y por otro lado, si vamos a beneficiar a los ciclistas, pues las personas pueden utilizar o andando o los propios ciclistas, desde el punto de vista del medio ambiente, vamos a beneficiar en cuanto al consumo de energía y también desde el punto de vista de la salud para esos ciclistas y esos peatones. Bien, ¿qué ocurre? Si no hacemos estas acciones de una forma muy determinada y muy precisa, habiendo estudiado el tráfico que pueda existir, a veces incluso los propios conductores lo que van a hacer es, en caso de trancones, invadir los carriles de los peatones, aunque con estas tachas elevadas se lo dificultemos. Pero sí es cierto que si no planificamos bien, lo que al final vamos a tener es un problema en cuanto al tránsito. También podría reducir este tránsito de las bicicletas la mala ubicación de los parqueaderos de autobuses, ¿no? Que se metieran en estas zonas, con lo cual impediríamos el paso de ciclistas. Todo ello tenemos que estudiarlo perfectamente y tenemos que hacer una buena planificación en nuestra ciudad. También es cierto que estos tipos de carriles bici son utilizados por motoristas de forma ilegal y a veces por lo que nos provoca son accidentes pues no requeridos. En cuanto al firme, pues tenemos que tener, una vez que hemos hecho una carretera, una vez que hemos hecho una travesía y hemos adecuado nuestras vías, tenemos que tener mucha precaución en cuanto a lo que podemos denominar como conservación del firme. ¿Y qué decir tiene qué es lo que pasa en la ciudad de Bogotá, ¿no? Debido siempre a un elevado número de vehículos, sobre todo de los vehículos pesados, el firme lo suelen deteriorar bastante y puede determinar posibles deterioros superficiales como estructurales. De los deterioros superficiales podemos decir que ciertos tipos, allá seguramente los denominaremos de alguna otra forma, pero van a ser idénticos. Tendremos lo que es el agrietamiento fino, esas pequeñas grietas que van saliendo en nuestro firme y por el cual se nos va a colar el agua y al final se nos va a ir a la subbase y nos va a deteriorar de alguna forma el firme y vamos a ir a problemáticas mucho mayores. Las desintegraciones ligeras, se van a ir desintegrando los firmes si no tenemos un continuo conservación, echando cierto tipo de ligante y tratándolo bien. Las desencarnaduras en los tratamientos superficiales son alechadas, ya no en el propio aglomerado. Podríamos decir que estas desencarnaduras
empiezan a través de las pérdidas de áridos, en el caso de tratamientos superficiales, o del propio material bituminoso, en el caso de las lechadas. Y esto es lo que pasa en muchas travesías de Bogotá, en muchas calles, que al final lo que tenemos son boquetes. Y este tipo de deterioro superficial pues se nos va a mostrar como superficies descubiertas y incluso en el caso de los tratamientos superficiales como zonas lisas, se quedan sin adherencia, que es un problema desde luego para los motoristas, y van a conseguir cierto brillo, ¿de acuerdo? Con lo cual lo que tenemos es una superficie pulida que no va a tener ningún tipo de adherencia con nuestros neumáticos y lo que vamos a producir son deslizamientos. Por último, las exudaciones, que son manchas de betún en la superficie originadas por ascenso de este bajo las propias cargas y de las temperaturas excesivas. El betún sube y lo que nos va a hacer es deteriorar nuestro filme, ¿no? Como aquí podemos ver en la parte de la izquierda, pues esas exudaciones, ¿no? O esas desintegraciones ligeras que tenemos en la parte de la derecha, en la fotografía de la derecha, ¿de acuerdo? Y de esa forma se nos va a ir deteriorando el filme. Si esto no lo conservamos bien, al final pues perderemos el propio filme. Incluso en estas de aquí, en la parte de la izquierda, tenemos descarnaduras. Como veis, se va perdiendo la parte de la fotografía inferior izquierda. Vamos perdiendo todo lo que es la parte de firma. Tenemos exudaciones, tenemos agrietaduras de fino, etc. Y aquí, pues como veis las exudaciones, este betún ha ido subiendo la calzada y al final lo que tenemos es únicamente un betún que no está mezclado con el árido, con lo cual nos va a provocar la pérdida de la adherencia, ¿no? de ese firme, ¿no? Con lo que respecta a los números. Bien, si hablamos de los deterioros estructurales, podemos decir que el deterioro estructural a la vez están dentro de ello lo que son las grietas en las rodadas, el agrietamiento del propio grueso, las desintegraciones graves, las deformaciones, los bacheos deteriorados, porque a veces lo que hacemos es campañas de conservación mediante aportación de un ligante con árido, un agujero, con lo cual estamos pues, cubriendo un cierto bache, un cierto agujero, pero si ese bache no lo cuidamos o no cuidamos todo el firme, al final lo que empieza a deteriorarse es el propio bache y con lo cual continúa deteriorándose el firme. Y así como las propias grietas erráticas, ¿no? Que podríamos. Por ejemplo, en esta zona de aquí tenemos, pues en la parte de la izquierda, que en esta zona hemos perdido todo lo que es el ligante, todo lo que es el ligante, con lo cual ahí vamos a perder totalmente pues la adherencia. Esto probablemente porque aquí habría baches, una zona de rodada, se ha echado ligante y el propio ligante se ha perdido con el tráfico. Veis aquí pues un bacheo, ¿vale? Pues, se ve ese ligante, cómo se está perdiendo pues todo lo que es la capa de rodada. Los bacheos son pues esos reparaciones de tipo puntual de la capa de rodadura, ¿no? Si en esa calzada tenemos marcado, como vemos en la parte de la derecha, en la fotografía de la derecha, pues esto de aquí nos está marcando la rodadura de los vehículos y desde luego estamos perdiendo mucha más adherencia en estas zonas que en las zonas sombreadas, ¿de con lo cual tenemos un firme pues, prácticamente estamos perdiendo toda la capacidad portante, estamos perdiendo toda la capacidad de ese firme, toda la capacidad de la rodadura ante el deslizamiento y al final lo que podemos provocar pues son lógicamente accidentes, ¿no? Bien, ¿qué problemática tenemos respecto a la señalización?
Sin duda alguna, la primera que tenemos que tener en cuenta respecto a la señalización es la ausencia, el deterioro o la insuficiencia de la propia señalización, tanto sea la señalización vertical como la señalización horizontal. Y esto, si hay una deficiencia en esa señalización, lo que nos va a dar lugar es a graves problemas de seguridad vial. Por ejemplo, en curvas sin señalizar. Aquí vemos una curva que a esta distancia no sabemos si esa curva es a derechas o izquierdas. No tenemos señalización que nos indique cómo es la curva. Incluso, bueno, de día probablemente podamos intuirlo, pero de noche, desde luego, nos perdemos en la vista. Incluso en esta zona también tampoco tenemos únicamente pues una zona, como veis, con una señalización que nos permiten adelantar, y resulta que aquí tenemos una salida a curva izquierdas que seguramente cuando vayamos por la noche podamos empezar a adelantar y nos encontremos con esta curva. Esto es una deficiencia clara en cuanto a esa señalización, ¿no? A la señalización de la curva. Incluso en la que hemos visto antes, pues de acuerdo que tenemos una línea continua en el centro, pero esto lo tenemos que potenciar con una señal vertical, ¿de acuerdo?, que nos indique que no está permitido adelantar, ¿de acuerdo? Al igual que en la parte de la fotografía de la derecha, pues en esta zona, pues yo pondría una línea continua horizontal y una señal vertical de prohibido adelantar. ¿Qué más tenemos en cuanto a la señalización? Pues a veces el acceso rural a las zonas rurales, a los núcleos urbanos, y una mala deficiencia en cuanto a la señalización horizontal. Veis acá cómo esta línea discontinua nos indica que hay un camino a mano derecha, ¿vale? Y a veces nos olvidamos de estas indicaciones. Y a veces por estas zonas rurales nos sale tráfico pesado, pues un tractor, un vehículo con carga de agricultura, etcétera, y producimos accidentes. Si nosotros intuimos mediante esa señalización que hay un camino, pues lo que vamos a hacer es disminuir la velocidad y de tal forma que iremos un poquito de forma más segura. Por lo tanto, si tenemos de este tipo de señalización, lo que vamos a hacer es siempre conservarlos y mantenerlos para que puedan indicar a los conductores que existen este tipo de caminos. Bien, en cuanto a las travesías, en las propias travesías, los accesos rurales, de alguna forma lo que vamos a tener que indicar es que estamos entrando en una zona rural. Fijaros en esta población que de acuerdo que estamos viendo nosotros las casas a ambos lados, pero si al conductor no se le pone ninguna señalización de que entra en un núcleo urbano, que tiene que reducir la velocidad, etcétera, seguramente en esta zona que podamos circular a 50 km por hora y venimos de una carretera a 100, pues el conductor no va a llegar a la disminución de esos 50 km por hora. Si, como veis en la fotografía de la izquierda, esta señalización de travesía está suficientemente lejos y no está al inicio del núcleo urbano de esa travesía, pues se nos olvidará al cabo de X metros, y ya digo que la reducción de la velocidad no será eficiente. También tenemos que tener cuidado con la conservación de los balizamientos. En muchas ocasiones el balizamiento es tan importante como una buena señalización. Una curva sin iluminación ni balizamiento constituirá un elemento de riesgo desde el punto de vista de la seguridad vial. Hay a veces que, como vemos en esta fotografía, existen los hitos de arista donde nos marca la delimitación de la calzada, pero se cubren con la vegetación, ¿no? Vamos dejando que la vegetación vaya creciendo, y si nosotros no tenemos unos programas de talas o unos programas de desbroce, etcétera, que puedan
impedir que esta vegetación vaya creciendo, pues lo que nos va a hacer es impedir que nosotros podamos ver pues, los diferentes elementos que nos delimitan la carretera y que además en este caso, como este dito arista, tiene un elemento reflectante, como ya vimos, los elementos en señalización vertical, y lógicamente ese elemento reflectante pues, va a ser inútil, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que mantener todo lo que son los bordes de carreteras, ¿no? Hay a veces, como decíamos al inicio, que hay ausencia de paneles bidireccionales de seguridad en las curvas y lo que hay que hacer, como en el caso de la derecha, pues es instalarlos para que nos doten de seguridad a la hora de hacer esa maniobra en nuestras curvas. En cuanto a los conflictos dentro de una vía interurbana, pues tenemos que tener muy en cuenta y tendremos que manejar y tendremos que ver exactamente cuáles son los tipos de vehículos que están transitando por esa vía, ¿no? Entonces, muchas veces lo que vamos a tener que hacer para proteger a los peatones es prohibir los adelantamientos en las proximidades del paso de peatones. Vamos a tener que señalizar de tal forma que haya una disminución de la velocidad en las proximidades del paso de peatones, ¿no? Mirar en esta zona de aquí como, de acuerdo que hay una señalización de un paso de peatón, pero si yo no le recuerdo al conductor que existe ese paso de peatón y que tiene que bajar la velocidad inicialmente, si en esta vía se viene a 100 o a 50, cuando llegue al paso de peatones voy a ir a 50 y no voy a observar bien al peatón, o el peatón no va a observar perfectamente al vehículo, con lo cual seguramente estemos induciendo a un accidente. Podemos incluir este tipo de isleta de tal forma que reducimos la calzada, llevamos al vehículo con un estrechamiento de calzada y señalizamos perfectamente el paso de peatón con unos hitos, tanto al inicio como al final, y así el conductor sabrá dónde tiene que reducir la velocidad y dónde puede empezar también a aumentarla. También podemos hacer refugios peatonales, ¿no? De tal forma que incluso estamos beneficiando al peatón a la hora de cruzar esa calzada, porque es mucho más seguro, porque en ese refugio, si un peatón empieza a circular, no tiene que observar los vehículos que vengan y vayan por la totalidad de la calzada, sino que cuando nos ubicamos acá, miremos hacia la izquierda, veremos que no viene ningún vehículo, entonces el peatón llegará y se refugiará en esta isleta y aquí procederá a mirar a su derecha para ver que no viene ningún vehículo y cruzará la calzada, con lo cual estamos asegurando pues el tránsito peatonal. Bien, a veces para las velocidades inadecuadas lo que tenemos que hacer son pues cambios de escenario, ¿no? Colocar árboles, colocar aceras, colocar carteles. Siempre vamos a tener que ubicar señalizaciones verticales limitando la velocidad. Siempre tienen que ser visibles, ¿eh? Y en cuanto a la posibilidad de visibilidades, como hemos comentado al principio, vamos a intentar prohibir el estacionamiento, el parqueadero en zonas donde pueda aparecer problemas de visibilidad, como en curvas, pasos de peatones. Siempre vamos a conservar y vamos a mantener la vegetación para que no crezca lo suficiente como para poder taparnos nuestras limitaciones o nuestra señalización. Y en cuanto a los parqueaderos, pues como hemos comentado también, vamos a regular los parqueaderos cumpliendo y cuidando especialmente las zonas restringidas, como son las paradas de autobuses, incluso haciendo parqueaderos propios para el autobús y que no pueden parquear los vehículos, incluso en los pasos de peatones, y así beneficiaremos también los temas de visibilidades. En cuanto al mantenimiento de las calzadas, los arcenes son fundamentales su mantenimiento.
Lógicamente, cuando el firme se va degradando, la gravilla que va soltando ese firme, pues lo que hace es que se vaya yendo hacia los arcenes y esa gravilla produce un efecto antiadherencia y puede provocar, lógicamente, problemas de frenado, como vemos acá. La calzada, la gravilla se ha ido soltando de esta calzada y esta gravilla lo que va haciendo es acumularse en este arcén y si un vehículo, por lo que sea, tiene cualquier incidente y quiere frenar, utilizar este ensanche, pues lo que ocurre es que al tener una pérdida de adherencia entre el vehículo y la calzada, lo que va a hacer es deslizar, y al final pues, lo que provoca es ese deslizamiento, un choque innecesario y no necesario. Por otro lado, también en cuanto a los paradas de autobuses y los pasos de peatones, se deben ubicar perfectamente. Deben siempre estar situados en un tramo recto con buena visibilidad. Si observáis en vuestras calles, nuestras, muchos de ellos, ¿qué ocurre? Que salimos de una curva y cuando salimos de una curva hay a veces que encontramos un paso de peatón. Este paso de peatón es un peligro, porque no lo vamos a ver cuando estamos tomando la curva, con lo cual vamos a frenar de una forma inadecuada. Esto sería, lo que vemos aquí, una buena solución, ya digo, para limitar las aceras, farolas, con árboles, teniendo parqueadero, paso de estacionamiento propio de los autobuses y en una zona recta es donde debemos ubicar el paso de peatón, sobre todo en las zonas escolares, ¿de acuerdo? Para que, lógicamente, los escolares puedan circular sin ningún miedo ni ningún peligro. Bien, pues hasta aquí la materia de hoy. El próximo día seguiremos hablando de la problemática en las vías, en las carreteras, cómo vamos a hacer una inspección de seguridad vial, vamos a ver problemática que contenga nuestra carretera, ¿de acuerdo? Nuestra vía, y vamos a ver cómo podemos solucionar esos problemas. Bien, pues me despido entonces.